Y para ampliar y analizar la información nos vamos ahora hasta Bruselas. Conectamos con Alberto Fernández. Buenas tardes, Alberto. ¿Qué posibilidades de éxito tiene la carta de Tajani, esta petición a las principales autoridades de la Unión Europea para que sancionen al gobierno de Caracas? Los presidentes de la Comisión y del Consejo Europeo ya han recibido esa carta firmada por el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, en la que, entre otras cosas, pide que se tomen medidas concretas para no solamente ir en contra de la situación en la que se encuentra ahora mismo el gobierno de Nicolás Maduro, con esa petición de Asamblea Constituyente que ha calificado el presidente del Parlamento Europeo de golpe de Estado, sino que también se piden medidas concretas para ayudar al pueblo venezolano. ¿Habrá sanciones o no? Esta es una materia que tendrán que decidir los propios Estados miembros en última instancia, pero lo que hace el Parlamento Europeo es, sobre todo, recordar esa situación tan dramática en la que se encuentra Venezuela. Se hace énfasis, por ejemplo, en la mala situación de los derechos humanos allí, o también se recuerda la presencia de presos políticos. En definitiva, factores, denominadores común que tienen también para otros países las sanciones que pesan sobre ellos por parte de la Unión Europea. Alberto, si finalmente sí que se aplican las sanciones, ¿de qué medidas podríamos estar hablando? El presidente del Parlamento Europeo hace mención explícita al tipo de sanciones que ya ha hecho, por ejemplo, Estados Unidos hace apenas unas semanas contra varios magistrados venezolanos. Podríamos, por ejemplo, estar ante este tipo de sanciones no tanto hacia un país. El presidente del Parlamento Europeo ha dejado claro que no se puede ir en contra de los venezolanos, pero sí contra personas específicas, es decir, sanciones contra personalidades del gobierno afines a Nicolás Maduro, siempre y cuando estén justificadas, como se ha visto, por ejemplo, en sanciones contra otros países, a miembros, pues ya sea en Rusia, en Siria, por ejemplo, países donde hemos visto sanciones contra personalidades. En última instancia, quien debe decidir esto son los países de la Unión Europea, son los 28 Estados miembros en Consejo Europeo. Lo hemos escuchado, Tajani ha empleado un lenguaje muy duro, ha hablado incluso de golpe de Estado. Alberto, coméntalo, por favor. Sí, hacer una petición de asamblea constituyente, es decir, esa convocatoria hecha para el próximo verano, es algo así como un golpe de Estado, ha dicho el presidente del Parlamento Europeo, por lo que se busca a través de esta convocatoria es perpetuar a Maduro en el poder en Venezuela. Además, también palabras muy duras sobre la situación que está viviendo el país, que están en contraposición con la que escuchamos hace apenas un par de días aquí también en Bruselas por parte de las fuentes oficiales del gobierno de Maduro, por parte del vicepresidente para Asuntos Europeos que estuvo presente. El Parlamento Europeo está en la línea de la oposición venezolana, está viendo cuál es la dramática situación, y para estar también seguros de qué es lo que ocurre allí, también se quiere enviar a una delegación de eurodiputados del Parlamento Europeo para que vayan a comprobar in situ la situación en Venezuela. Gracias, Alberto Fernández, desde Bruselas. Gracias.